calculamos esto, imprimimos la suma. Y entonces, si lo corro, ¿ven? O sea, en una simulación, el valor medio del número de personas en el sistema en el intervalo 0-100 fue 2.05. En la segunda simulación fue 1.93. En la tercera, 1.83. En la cuarta dio 16, etc. ¿Por qué? Porque el valor medio del número de personas en el sistema en un intervalo en realidad es una variable aleatoria. Por eso hago esa frase medio extraña, ¿no? El valor esperado del valor medio. ¿No? Y entonces lo que hago es digo, bueno, voy a hacer digamos 100,000 simulaciones, ¿no? Y entonces pues pongo, por ejemplo, suma 0 igual a 0, y entonces aquí pongo suma 0 igual a suma 0 más suma, y luego print suma 0 entre n. Y a lo mejor tarda un poquito. Ay, no puede ser que tan rápido, no puede ser. Ah, es que siempre hago eso. O sea, con razón. NR. Ahora sí lo carga. Sí, porque tiene muchos ifs y el while y un if, un else, dentro de un if otro if. Hay en computación hay una técnica, hay técnicas para estudiar la complejidad de un algoritmo. Yo no me acuerdo en qué año, pero en alguna de las reuniones nacionales de física y matemáticas yo presenté un artículo sobre eso. Y entonces ahí pueden ver el procedimiento por el cual uno puede estimar la complejidad del algoritmo. Y cuanto más complejo, pues generalmente más tarde. ¿No? Por ejemplo, aquí bien. Claro que si uso Numba, a lo mejor mejora, ¿no? Podría ser. A ver, vamos a meterle Numba. Vamos a usar Numba, a lo mejor. A lo mejor. Vamos a ver. Pero por distracción. Entonces, from Numba. ¿Tú crees? No sé. No se me pone. Import kit. Y luego, arroba kit no Python igual a true. Y vamos a ver qué pasa, a ver si mejora un poco. A ver. La función choice. Es que no, a lo mejor Numba no entiende la función choice. Entonces ya no puedo usar Numba. Entonces, ni modo. Ese es el inconveniente con Numba, ¿no? Que es que queda uno muy limitado. Entonces, y le vamos a poner nada más 10,000 para... La otra es paralelizar el cálculo, ¿no?
aprovechando que las computadoras estas todas tienen varios núcleos, se puede hacer que procese varias cosas simultáneamente en el mismo programa. Pero, o sea, pues tiene uno que hacer un programa para eso y pues lleva su tiempo, ¿no? O sea, que solamente que valga mucho la pena. Hoy, bueno. Ah, no, es que le puse aquí 2000. Fíjate, aquí, digamos en el intervalo 0-100, ¿no? Pues, o sea, no, 2000 sí va a estar. Ahí está, 1.90. ¿Qué tan preciso es? Pues a veces la experiencia, pues, dice que lo vuelve uno a correr. Ahorita dio 1.907. Bueno, 1.91. O sea, pues realmente, pues por ahí va como 1.91. Ajá. Claro que si queremos, pues tenemos un poco más de paciencia y aquí le ponemos 100,000, ¿no? Y si no, a ver cómo usamos reducción de varianza ahí. ¿Ven? Una cosa es hacer los ejercicios de reducción de varianza que son típicos en los libros para cada método, y otra cosa es, dado un problema práctico, tratar de reducir la varianza y escoger el método y batallar para que salga. Ahí está, 1.9041. Y si lo vuelvo a hacer con ese valor, ahora, a ustedes como ejercicio, tomen un servidor de un solo, o sea, una línea de espera con un solo servidor, con parámetro de llegada de 0.7, como viene ahí, y con parámetro de salida, la suma de estos parámetros de llegada, de salida, o sea, es 1.3, ¿no? Ajá. Y calculen este mismo valor, pero con el de un solo servidor, ¿verdad? Cuya capacidad es pues, la suma de estos servidores. ¿Sí me explico? Tendría que darles lo mismo. Y si no, pues entonces hay que pensar por qué. Entonces, háganlo. Suele ser interesante. Bueno, muy bien. Dudas que tengan hasta aquí, ahora ustedes pueden hacer también el del máximo y todo eso. Yo ahorita no tengo el algoritmo básico aquí para hacer eso, pero se los dejo a ustedes para que lo hagan. Si no, entonces ven, ya no pasamos a 2 servidores o 3, sino de una vez a N servidor. Ahora, aquí como ven, necesitamos, por ejemplo, bueno, en realidad sí necesitamos listas, ¿no? Pero no, estas listas no pueden crecer mucho. O sea, por ejemplo, la lista SL es la lista de los servidores vacíos. Y esa lista siempre tendrá una longitud o un tamaño menor o igual que el número de servidores. ¿Sí? O sea, claro, si le ponen 1.000.000 de servidores, pues está difícil, ¿no? Pero digamos dentro del usuario, que pueden ser 5 o 10 servidores o 20, pues eso no causa un problema a la memoria. Luego, el TS va a ser los tiempos de salida más próximos
para cada uno de los servidores. Y eso siempre va a tener igual tamaño que el número de servidores. Entonces, pues no es malo el algoritmo por ese lado, ¿no? Bueno, muy bien. Pues ya está. Más dudas que tengan. ¿No hay? No, tampoco lo entendieron todo muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces ya les quedó claro el algoritmo, ¿verdad? Entonces, bueno, la próxima clase vamos a seguir viendo algoritmos de avance sobre eventos discretos. Y como yo los quiero convencer de que eso es toda una forma de ver el mundo, vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de crecimiento de población, ¿no? Y ahí vamos a ver la fuerza de este método, ¿no? Y luego veremos algunos ejemplos más clásicos, por ejemplo, reparación de máquinas, una compañía de seguros, en fin, los clásicos y algunos que no son clásicos, como el que dije de crecimiento de población. También se puede modelar la propagación de epidemias por medio de simulación de eventos discretos. Porque el contagio, o sea, dentro de la población hay una cantidad de individuos que son susceptibles, pero que no están infectados siempre. Y hay otra cantidad de personas que son los que están infectados. Para que se dé el contagio, tiene que ocurrir que dos de estas personas entren en contacto. El evento de que una persona susceptible y una infectada entren en contacto, se puede suponer que sigue un proceso de pasado. ¿Ya me entendieron? Entonces, cuando ocurre el contagio, cuando ocurre el encuentro, con cierta probabilidad hay contagio, con cierta probabilidad no. Si no hay, en los susceptibles disminuyen uno, porque ese pasa contagiado. Si no se contagia, pues no pasó nada, etcétera. Y entonces también se puede simular y también lo haremos. Ajá. De hecho, cuando empezó la pandemia de COVID, yo veía todos los días los datos de las cifras oficiales y los tomaba, y entonces hice una modelación precisamente con eventos discretos, que lo publiqué en una reunión nacional de física y matemáticas de ese año. Entonces ahí vienen los detalles, ¿no? Y el modelo funcionaba bastante bien. O sea, había bueno, yo estaba muy sorprendido porque al principio las cifras que las autoridades decían a mí no me daba, o sea, para mí era mucho más grande de lo que ellos calculaban. Y luego con el tiempo, pues yo tenía la razón, ¿no? O sea, efectivamente la propagación fue mucho más grande de lo que ellos estaban imaginando al principio, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que mi modelo sea el mejor de todos, no.